buenas tardes y muchas gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa que hemos convocado desde el PSOE de Torredonjimeno, en la que queremos hacer un balance de este mandato municipal una vez que llegamos al ecuador del mismo y además, pues bueno, ya como cierre también del curso político y queremos hacer algunas consideraciones respecto a estos 2 primeros años. En primer lugar, y lógicamente, pues bueno, mostrar por nuestra parte lo que supuso la desilusión y el descontento al no poder conseguir el respaldo mayoritario de la ciudadanía de Torredonjimeno en las elecciones del 2023. Pero bueno, ahí quedó esa gestión del equipo de gobierno anterior, una gestión que podemos calificar como envidiable. Lógicamente, todos los logros que iban en nuestro programa electoral no se pudieron conseguir, pero bueno, ahí quedan esos acontecimientos que podemos considerar históricos, como fueron esa adquisición de Holcim, la adquisición del patrimonio comunal olivarero, la adquisición del sindicato, amén de muchísimas actuaciones en todas las áreas del equipo de gobierno, en deportes, Matías Prat, el pabellón deportivo, presupuestos participativos, en el área de servicios sociales, con nuevas actuaciones de acompañamiento a personas dependientes, en temas de igualdad, la jornada de violencia de género, en cultura, con la noche en Castillo, impulsando ese programa cultural, en tema turístico, con ese espaldarazo que le dimos al Tesoro de Torredonjimeno con la incorporación de nuevas piezas a ese recurso turístico tan valioso de nuestra localidad, y así podíamos tener un largo etcétera. Y, por supuesto, destacar también esa gestión económica que está en tan tela de juicio actualmente con el actual equipo de gobierno, que nos permitió tener unas cuentas saneadas que nos abrieron las puertas a acceder a ese préstamo a Holcim para poder conseguir estas instalaciones tan ansiadas que son el futuro de nuestra localidad. Y es la principal deuda que actualmente, pues bueno, cuenta el Ayuntamiento de Torredonjimeno, fueron 4 millones de euros, lo que se tuvieron que pedir tanto para conseguir estas instalaciones como disponer de 700.000 euros para la adecuación de esas instalaciones, un dinero que según nos consta, pues bueno, no se han tocado en absoluto. Por supuesto, también un aspecto que tan en boca está actualmente, lo que es el pago a proveedores, pues en esos 4 años, pues se estuvo pagando en tiempo y forma, generando una gran confianza con el tejido empresarial de Torredonjimeno, una confianza que actualmente, pues por supuesto, se ha quebrado, como nos están manifestando muchos de los empresarios y empresarias que se han dirigido a nosotros para mostrar sus quejas por no estar cobrando, como decimos, en tiempo y forma. Bueno, como decía, afrontamos estos 2 años en la oposición con una óptica de lealtad hacia el equipo de gobierno desde el primer momento, amén de llevar a cabo un traspaso modélico de cartera con el actual equipo de gobierno. Tuvimos ocasión de reunirnos con los distintos concejales y concejalas de este equipo para decirle en qué situación se quedaban los proyectos que quedaron pendientes, lo cual también consideramos que ha sido un hito importante, podemos decir incluso que en la democracia en Torredonjimeno. 2 años en lo cual nuestra labor se ha centrado en lo que es la fiscalización de la labor del equipo de gobierno y, por supuesto, también siendo portavoces de las demandas y el sentir de la ciudadanía. Ahora bien, hemos llegado a un punto de inflexión en estos dos últimos plenos, justo en este ecuador del mandato, en el cual hemos podido por primera vez evaluar y escrutar lo que son los presupuestos diseñados por el actual equipo de gobierno. Este equipo de gobierno del Partido Popular, que siempre se ha quejado de que el primer presupuesto fue heredado del Partido Socialista, pero bueno, ya en el 2024 fueron diseñados por ellos y ya por primera vez hemos podido analizar cómo ha sido su gestión, una gestión que se ha caracterizado por el descontrol, como se está denotando tanto en el pleno del pasado mes de junio como en el pleno del mes de julio. Ahora, a continuación, nuestro secretario general concretará con más detalles, pero bueno, quería hacer constar ese aspecto, así como esas salidas de tono que está llevando a cabo el alcalde de Torredonjimeno, impropia de un regidor, de una persona que lo que tiene que estar es impartiendo lo que es el orden en lo que es en el pleno municipal, y una salida de tono que, por supuesto, no están contribuyendo en ningún caso a que se genere un ambiente distendido y de concordia, como ha sido hasta el momento en nuestro salón de pleno. Y, por supuesto, y como punto álgido, este intento de acabar con lo que es los ruegos y preguntas. Los ruegos y preguntas que se están convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para el equipo de gobierno, y que lo que se convirtió en intentar tapar y acabar con los ruegos y preguntas, al final quedó con la posibilidad de que pudiéramos la oposición decir lo que son nuestros ruegos y preguntas para que luego al siguiente pleno el equipo de gobierno nos pueda contestar.
Consideramos que esto es un verdadero atropello, un atropello a la transparencia, un atropello a la labor de la oposición y, como aspecto más fundamental, un atropello al derecho de la ciudadanía al acceso a la información. Y, por supuesto, y como punto final, sí me gustaría destacar que el objetivo de este equipo de gobierno, al no responder a los ruegos y preguntas, es tapar, como digo, esa mala gestión, ese descontrol y falta de control que existe en las distintas áreas del equipo de gobierno, y no es el caso que nos decían de poder contestar, sino eso, lo que están demostrando cada vez que se hacen preguntas en lo que son las resoluciones de alcaldía, así como los ruegos de preguntas, como digo, es esa falta de control en las distintas áreas de gobierno. Por mi parte, nada más. Le cedo la palabra a nuestro secretario general. Bueno, pues en primer lugar, como no, gracias al compañero José, nuestro secretario de organización, por la introducción que ha hecho, y agradecer, como no, a los medios de comunicación por la asistencia que habéis tenido a esta convocatoria. El motivo no es otro que el que ya ha dicho nuestro secretario de organización, que es el balance de estos 2 años, la mitad de la legislatura 23-27. Por lo tanto, es costumbre, tanto por parte de los que están gobernando como por parte de los que están en la oposición, para hacer un balance de mitad de legislatura. Y voy a intentar transmitir este balance en el menor tiempo posible. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que las comparecencias que se alargan mucho al final se diluyen y la gente no se queda con lo que verdaderamente nosotros queremos que interioricen, que es el estado del municipio actualmente. Bueno, el PSOE, como bien ha dicho nuestro compañero José, no cumplió el objetivo de ser el partido más votado en las pasadas elecciones municipales y nos separaron solamente 90 votos de poder haber sido eso, el partido más votado. Pero sí que es verdad que tenemos que decir que el pueblo de Torredonjimeno pues nos dio esa aval de haber hecho una gestión acorde con lo que se nos pedía, y tal es así que repetimos el número de concejales 7, y hoy la confección de lo que es el plenario del ayuntamiento es 7 concejales del equipo de gobierno, 7 concejales también el Partido Socialista y 3 concejales Izquierda Unida. Por lo tanto, por esa diferencia de 90 votos, pues nos abocaron a lo que era una oposición. En principio, y tengo que decirlo así, y comparto, porque así lo hablamos en el grupo municipal, nuestra confianza en este equipo de gobierno era plena. Tal es así que en el pleno de organización, el PSOE apoyó a este equipo de gobierno para todos sus puntos, incluso para lo que era el monumento que iban a cobrar los concejales que se liberaban. Por lo tanto, ese fue la mejor carta de aval en lo que confiábamos nosotros en nuestro equipo de gobierno, un equipo de gobierno que venía totalmente nuevo, por lo tanto, con muchas carencias de lo que te da la confianza de la experiencia. Bueno, pues nos pusimos a su entera disposición, y tal como ha dicho nuestro secretario de organización, tuvimos múltiples reuniones para abrirle las puertas y darle ese conocimiento que ellos por inexperiencia no tenían para poder seguir con los proyectos que nosotros habíamos empezado. Y es más, también de la propia dinámica de lo que es el Ayuntamiento de Torredonjimeno, dentro de lo que es la gestión del propio presupuesto, nosotros nos abrimos y nos pusimos a su disposición, y digo que fue una transición que yo, en la experiencia que he tenido, que llevo ya pues casi 20 años de concejal, nunca había visto en el Ayuntamiento de Torredonjimeno esa transición de complicidad entre el equipo de gobierno que había estado antes y el que iba a entrar. Bueno, pues tengo que decir que conforme pasaba el tiempo, esa confianza se fue mermando. Y se fue mermando por una falta de comunicación, no había diálogo para aprobación de puntos, se llevaban al pleno y no nos decían nada, solamente la información pura y dura de lo que es la convocatoria, y la verdad es que pues no nos comunicaban nada, y eso, quiera o no, esa confianza se fue mermando. A día de hoy tengo que decir que es mínima la confianza, pero a su vez es máxima nuestra preocupación de cara al futuro.
Y nos hacemos una pregunta, y tengo que ser claro en este aspecto, porque es una sensación que tengo y tenemos. ¿El actual equipo de gobierno tiene pensado presentarse a las próximas elecciones? Porque verdaderamente la responsabilidad de gestionar una administración como un ayuntamiento de Torrejimeno con más de 13.000 habitantes, siempre se tiene que pensar que la responsabilidad es dejar el futuro en condiciones para los que puedan venir o para los que puedan repetir. Y entonces nos hacemos una pregunta. ¿El equipo de gobierno actual se tiene pensado presentar? Porque vemos una falta de, vamos a poner entre comillas, de desidia a la hora de tomar decisiones y de ejecutar proyectos. Bueno, pues esa pregunta la dejo ahí. Si tienen pensado a esta altura presentarse de nuevo a unas elecciones. Tengo que decir que nuestro mayor éxito en la legislatura pasada fue la propia cohesión del equipo de gobierno. Actuábamos como un verdadero equipo y dejábamos egos aparte por el bien del futuro de Torrejimeno. Y yo creo que esa fue nuestra gran virtud y así la gente lo reconoció. Éramos un equipo y no personas individuales. Nuestra experiencia como equipo de gobierno en pasada legislatura nos dice que no somos mejores que nadie, pero verdaderamente también nos dice que nadie ha sido mejor que nosotros gestionando. Y por lo tanto, la diferencia está en las formas, en la forma de gestionar. Y yo ahí lo dejo, y que cada ciudadano saque sus propias conclusiones y compare lo de la legislatura pasada, para no irnos muy lejos, con la legislatura actual. Todo lo conseguido por el equipo de gobierno anterior, y esa es la sensación, y yo creo que nos acercamos mucho a la realidad, se encuentra hoy en día en la sombra y apartado después de este periodo de 2 años de la legislatura. Y eso sí que verdaderamente nos preocupa. Y voy a nombrar por encima una serie de proyectos e inmuebles que están totalmente abandonados. Patrimonio Comunal Olivarero, sindicatos, Museo General Liébana, parking de autocaravanas, horsing, caminos rurales sin ejecutar, auditorio de las quebradas, etcétera, podría decir muchos más. Y son proyectos que vienen de la legislatura pasada. Y vemos que no se hace absolutamente nada en ellos. La verdad es que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para una cosa, para minimizar el deterioro económico que se está produciendo en el ayuntamiento. Por lo tanto, a partir de ahora nuestras decisiones van a ir enfocadas a eso, a minimizar ese desgaste económico que está sufriendo nuestro ayuntamiento. Nadie puede poner en duda que hemos apoyado casi todos los puntos de los plenos. Durante estos 2 años, nuestro apoyo al equipo de gobierno ha sido casi al 100% de los puntos, incluido en decisiones difíciles que teníamos que explicar a la ciudadanía, pero que nuestra responsabilidad estaba con la institución, en este caso, con el ayuntamiento. Siempre hemos remado a favor de la empresa, a favor del equipo de gobierno en las múltiples negociaciones que ha habido con los sindicatos, y eso se puede demostrar. El diálogo para intentar consensuar propuestas ha sido nulo por parte del equipo de gobierno hacia nuestro grupo durante estos 2 años. Y es una de las cosas que podemos resaltar. La falta de información, falta de diálogo para sacar adelante proyectos importantes. Se le ha olvidado, por supuesto, que gobierna en una mayoría simple y que necesita a uno de los 2 grupos en la oposición para sacar proyectos. Los presupuestos. No cabe duda que es una hoja de ruta y a nuestro entender se ha vulnerado nuestra confianza en los mismos. Tenemos que tener en cuenta que lo hemos aprobado los 2 presupuestos que han presentado. Siendo nuestra sorpresa, en el capítulo 6, en el último cierre del ejercicio del 2024, la mitad de las partidas, y tengo que decirlo así, la mitad de las partidas que se aprobaron para el ejercicio 2024 han sido vulneradas y han sido reducidas en su cuantía, cosa que eso no había pasado nunca en el Ayuntamiento de Torrejimeno. Pongo como ejemplos también: asfaltado de calles, polígono industrial, equipamiento de policía, rehabilitación del parque municipal, inversión en el castillo, adquisición de carpas, accesibilidad en la entrada de la piscina municipal y muchos más. Y todo esto lo han hecho
de forma sigilosa sin que la oposición supiera nada. No nos han comunicado nada y tuvimos que enterarnos por el cierre del ejercicio. En definitiva, un presupuesto de 2024 totalmente desvirtuado y manipulado en el capítulo de inversiones. Y podemos ver que el presupuesto de 2025 lleva el mismo camino. El avance de Torredonjimeno entendemos desde el Grupo Socialista que ha sufrido un estancamiento de proyectos que mejoran la comunidad y solamente se está ejecutando la herencia recibida de la legislatura pasada. Lo anteriormente dicho pues nos hace que Torredonjimeno esté estancado ante la falta de inversión, debido también a la utilización de esos planes provinciales que eran tan buenos para hacer proyectos. Se ha decidido que sirvan para pagar deuda del ayuntamiento y, por lo tanto, eso también hace que Torredonjimeno no avance. Otra cosa que también durante estos 2 años ha sido un denominador común es la falta de control del gasto. ¿Y qué conlleva eso? Pues lleva un déficit en la economía local del ayuntamiento. Por lo tanto, a lo anterior hay que sumarle el poco control del gasto que se tiene por parte del equipo de gobierno y la escasez de reuniones con los técnicos para montar una estrategia para poder cortar esa sangría de desequilibrio presupuestario. Y esto da pie a diferentes informes por parte de los técnicos que dicen la realidad de lo que es la economía del ayuntamiento. Y también hemos detectado durante estos 2 años la poca empatía con trabajadores del ayuntamiento por falta de diálogo con ellos. Ya no solamente en lo que es el edificio del ayuntamiento, esa empatía también se ve palpable en otras secciones que están fuera del mismo edificio del ayuntamiento y al final eso repercute en lo que es la calidad de los servicios. Hemos entrado en una dinámica, y lo tenemos que decir así, que podemos denominar gobernar a base de pan y circo. ¿Y por qué decimos esto? Decimos esto porque una de las partidas más importantes en su volumen económico es la partida de festejos. Y voy a dar 2 datos significativos. En el 2024, cultura y festejos estaban vinculados y tenían un presupuesto de 950.000 euros, de los cuales 500.000 euros, medio millón de euros, se destinaban a festejos. Bueno, pues en el 2025, la suma de las partidas entre cultura y festejos son 850.000 euros. Fue una de las propuestas que nosotros pusimos para aprobar los presupuestos de 2025. Pero se ha producido una peculiaridad, que en el 2024 cultura y festejo iban juntos y en el 2025 ya han decidido separar y hoy en día son bolsa independiente, cultura de festejo, porque se han dado cuenta de que festejo tiraba de cultura. Por lo tanto, es el mejor dato que podemos tener de que esa partida hoy en día está sobrevalorada y, por lo tanto, el pueblo de Torredonjimeno, con 13.500 habitantes, pues tiene una partida que entendemos que merma las otras concejalías y, por lo tanto, damos más prioridad a lo que es la partida de festejo que a lo que verdaderamente importa en la ciudad de Torredonjimeno. Bueno, lo que sí está claro es una cosa: si en algo se pueden vanagloriar de que son unos campeones, es en salir en redes sociales. Eso lo puede ver todo el mundo. Y entendemos también que hay un gasto desmesurado en lo que es la propaganda institucional. Yo voy a poner otro ejemplo comparándolo con la legislatura pasada. Cada vez que se daba una rueda de prensa, por cualquier motivo, siempre iba el titular de la concejalía, solamente. ¿Por qué? Porque los otros concejales estaban que le faltaban horas para dedicarle al ayuntamiento. Y hoy en día podemos ver que cualquier acto que se presente, cualquier rueda de prensa que se presente para cualquier situación, están 3 o 4 concejales en la foto. Por lo tanto, entendemos que tienen que tener mucho tiempo libre, cosa que nosotros tengo que decir así de claro, nos faltaban horas para dedicárselo a nuestro pueblo. Otra cosa que parece que ha pasado muy desapercibido porque no se le ha dado apenas publicidad es que durante esta legislatura se han anulado todas las bolsas de trabajo del ayuntamiento.
y eso produce incertidumbre a muchísimas familias. Es una de las cosas más trascendentales en nuestra comunidad, ya que muchas familias dependían de eso, de poder trabajar 1 mes y medio, 2 meses para poder llevar algo de dinero a sus casas. Y la verdad es que hoy han desaparecido esas bolsas y se utilizan, nosotros tenemos que decir que se utilizan argumentos legales, pero verdaderamente se buscan atajos para contratar a personas. Por lo tanto, no entendemos esa anulación de las bolsas y lo que pedimos desde aquí es que se vuelvan a retomar las bolsas de trabajo del ayuntamiento porque daba transparencia a lo que es la contratación de personal por parte del ayuntamiento. Trasladamos a la ciudadanía que estamos en condiciones de recibir sus propuestas también, quejas o demandas, para poder, en este caso, transmitirlas al equipo de gobierno. Y aunque no le guste al equipo de gobierno, vamos a seguir hablando con nuestros proveedores, con nuestros ciudadanos, con nuestras asociaciones, para recibir sus demandas y aparte para decirle también en la situación que se encuentra el ayuntamiento. Por lo tanto, en ese aspecto no nos van a callar. El cambio de dinámica de ruego y pregunta, como bien ha dicho el secretario de Urbanización, nos parece contraproducente. Y es una falta de respeto no solamente a los grupos de la oposición, que hacemos un trabajo enorme para prepararnos los plenos, sino también una falta de respeto al pueblo de Torrejimeno, porque muchas de esas ruegos y preguntas que nosotros hacemos no lo transmiten ellos. Y ahora se ha tomado la decisión de que nos contestarán de pleno en pleno, dándose la circunstancia de que en este periodo pues no nos contestarán hasta dentro de 2 meses. Por lo tanto, los ciudadanos no entienden esa postura. A nivel de crítica, la nuestra, y lo tenemos que constatar así, solo y únicamente se circunscribe a la política. El que piense lo contrario y lo lleve a nivel personal se está equivocando. Nosotros tenemos una buena relación con el equipo de gobierno y así lo entendemos, que debe de separarse lo que es la relación política de lo que es la relación personal, no solamente con el equipo de gobierno, sino también con los grupos de la oposición. Vivimos en un pueblo de 13.500 habitantes y nos conocemos todos. Y un denominador común es que nos trasladan tanto asociaciones, ciudadanos como empresarios el incumplimiento de muchas promesas que le hicieron hace ya 2 años, más concretamente en campaña electoral. Y el mejor ejemplo lo tenemos es en ver lo que es el programa electoral del equipo de gobierno que presentó, que al final, eso es el contrato con el que te presentan los ciudadanos de Torrejimeno, se ve que apenas se han llevado a cabo alguna propuesta de ese programa electoral. Y lo que vemos es que han pasado ya 2 años, pero que no hay perspectiva de ejecutar ese contrato, ese programa electoral en los próximos 2 años. También tenemos que decir que se han realizado multitud de contratos menores con empresas que creemos que son innecesarios y eso suma mucho la cantidad para luego restarlo en otras secciones. Por lo tanto, creemos que eran innecesarios. Y también hemos detectado contratos mayores muy elevados que lo que hacen es hipotecar nuestro ayuntamiento en los próximos años. Pero lo que más se repite en este ayuntamiento y en este equipo de gobierno es que cualquier cosa que se le plantee, cualquier demanda, cualquier sugerencia, siempre es la misma frase: no te preocupes, estamos en ello. Y no se pasa de ahí, y esa es nuestra preocupación. No te preocupes, estamos en ello. Pero luego se dilata el tiempo, pasa el tiempo y las soluciones no llegan. Una reivindicación que tenemos, porque nosotros así lo hacíamos cuando hemos tenido la responsabilidad de gobernar los 8 años anteriores, y era que cuando nos visitaban cualquier cargo político, llamemos delegado, diputado, etcétera, siempre llamábamos a los grupos de la oposición para que nos acompañaran. Bueno, pues hemos denunciado en muchos plenos de que nos comunican tarde y al final nosotros no nos podemos organizar. Y nos da la sensación de que nos quieren ensombrecer, porque lo que no puede ser es que venga un delegado o delegada y nos comuniquen o nos avisen con menos de 24 horas. Nosotros también somos ciudadanos que tenemos nuestra profesión, que también tenemos que dedicar y no estamos exclusivamente
dedicados al ayuntamiento. Por lo tanto, sí le hemos solicitado, porque no es problema de los delegados, y así se lo demostramos el otro día en el Pleno, es falta de comunicación por parte del equipo de gobierno. Bueno, voy a nombrar una serie de proyectos que o bien han desaparecido o están sin hacer, y ni se han ejecutado, y los que se pueden ejecutar están mal en tiempo y forma. Y sobre todo algunos que han caducado como remanente, que eso quiere decir que la partida ya ha desaparecido. Y voy a nombrar los más importantes, que seguro que me dejo algunos. Auditorio de las Quebradas, Parking Autocaravanas, Museo del Olivar, Museo de Ginés Liebra, paralizado totalmente, asfaltado de calles con una partida y se detrajo, se quitó dinero para no asfaltar calles. Polígono industrial, una partida de 140.000 euros en el presupuesto de 2024, anulada totalmente para sufragar otras partidas. Caminos rurales, caminos que estaban previstos hacerse y no se han hecho. La accesibilidad de la entrada a la piscina, 70.000 euros que han desaparecido y ese proyecto no se ha llegado a hacer. Patrimonio comunal olivarero, no se ha hecho absolutamente nada en estos 2 años. Edificio del sindicato, exactamente igual. 700.000 euros que hay en una partida para el desarrollo urbanístico de Horcing. 0 euros se ha invertido en ellos. El Parque de la Faz del Calvario, todavía no se ha sacado ni a licitación. Presupuestos participativos, se han perdido dinero para ejecutar presupuestos participativos por no poder los remanentes haber caducados. Adquisición de material para festejo, pongo el ejemplo de carpa, había 10.000 euros para adquirir carpa y también automáticamente se anularon. Y por último, y que nos preocupa bastante, que son de los planes provinciales del 2023, que es el arreglo del parque municipal con un presupuesto de 350.000 euros. Se ha sacado ahora a licitación, ha ido una empresa. Esperemos que no haya problemas con esa empresa para la ejecución, porque el tiempo ya nos ha caducado. Actualmente hay una prórroga de Diputación para los planes provinciales de 2023, pero es que si hay problemas con la empresa, creo que nos vamos a meter en un problema. Se ha solicitado una nueva prórroga de los planes provinciales de 2023 de la Diputación. Estamos a la espera de contestación, pero eso no asegura de que si hay problemas con el parque podamos perder esa subvención. Bueno, ya para terminar, entendemos que hay una dejación de funciones con la incorporación de los remanentes para este ejercicio. ¿Por qué digo eso? Normalmente los remanentes se incorporan en febrero. Este año, como habéis podido comprobar, se han incorporado en julio. ¿Y a qué ha sido debido esto? Esto no es un problema de programa ni un problema de los técnicos. La resolución de alcaldía que normalmente se hace en la primera semana de enero se ha hecho a final de abril, es decir, 4 meses de retraso. Y eso conlleva que dinero que había para pagar a los proveedores no se haya podido ejecutar. Por lo tanto, había una dejación de función en ese aspecto. También una falta de respuesta por parte del equipo de gobierno a las demandas y necesidades que hacen los ciudadanos día a día. Muchos ciudadanos se llegan a la casa consistorial y es muy difícil acceder, en este caso, al equipo de gobierno. Y cuando se tiene esa posibilidad, las demandas se dilatan en el tiempo. Bueno, por todo esto, nosotros lo que vamos a hacer va a ser darle un margen al equipo de gobierno para que convoque un pleno extraordinario que se comprometió, en este caso el señor alcalde, a hacerlo una vez que se hiciera la liquidación de 2024. Y se comprometió en pleno. Por lo tanto, nosotros desde nuestro grupo vamos a dar un margen de todo este mes de agosto para que ponga fecha y hora a ese pleno. En caso de que no fuese así, nosotros tenemos la capacidad, por tener más de 1/3 de concejales en el Ayuntamiento de Torredonjimeno, para poder solicitar ese pleno, pero lo queremos hacer también con la complicidad y la suma de los concejales de Izquierda Unida. Por lo tanto, vamos a dar ese margen en agosto para que pongan fecha y hora a ese pleno que nosotros demandamos y el alcalde se comprometió. Ya, como digo, para terminar, quiero en este caso ponernos a disposición de este equipo de gobierno para proyectos que sean interesantes
que sirvan para lo que es el progreso del pueblo de Torrejimeno, nos van a tener ahí. Pero sí que es verdad que nosotros siempre vamos a poner por delante esa estabilidad económica y los proyectos que sean importantes y aparte cumplan con esa premisa de que no se vea vulnerado, en este caso la economía del Ayuntamiento de Torrejimeno, nos van a tener ahí. Nosotros, nuestro punto de partida era plena confianza. Ahora esa confianza se ha dinamitado, pero seguimos tendiendo la mano a este equipo de gobierno. Y ya lo que me queda es ponernos a disposición de los medios de comunicación por si quieren hacer alguna pregunta o alguna sugerencia respecto a la rueda de prensa o alguna cuestión del ayuntamiento. Y la verdad es que en la relación con el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en estos momentos, entendemos que es buena, bastante buena. La verdad es que nosotros cuando hay algunos puntos y hay algunas situaciones en el ayuntamiento que tenemos que valorar, hay más diálogo entre Izquierda Unida y PSOE, que somos oposición, que el equipo de gobierno con cualquiera de los dos. El equipo de gobierno no ha decidido tener más complicidad con Izquierda Unida o más complicidad con PSOE, no. Ha decidido no tener complicidad con ninguno de los dos. Yo creo que eso ha estrechado la relación entre Izquierda Unida y el PSOE. Y hoy tengo que decir que mi sensación como portavoz del PSOE es que vivimos un momento de complicidad, un momento de tener mucho en común a la hora de saber lo que queremos para Torrejimeno. Y son muchas más las cosas que nos unen que nos separan. Y yo creo que eso lo ha dado ya no solamente lo que se puede poner entre comillas que es el entendimiento de los grupos de izquierda, sino la forma de actuar del equipo de gobierno del Partido Popular. Y yo creo que ahora mismo la relación entre Izquierda Unida y el PSOE goza de uno de los mejores momentos. Por lo menos esa complicidad entre los concejales se denota. Nosotros en ese aspecto sí lo tenemos claro, además que nosotros cuando en campaña electoral pusimos encima de la mesa lo que nosotros pretendíamos, es verdad que yo no digo si era una equivocación o era un acierto, pero sí que es verdad que lo que sí estábamos todos de acuerdo en que lo teníamos que llevar a cabo. Nosotros no fuimos el grupo más votado y por lo tanto entendíamos que ante lo que nosotros habíamos promulgado en campaña electoral no podíamos acceder a la alcaldía. Hubo muchísimas presiones, lo tengo que decir, hubo muchísimas presiones para que nosotros hiciéramos un acuerdo con Izquierda Unida, pero prevaleció lo que es la palabra ya no solo de Manuel Anguita como portavoz, sino del partido y del grupo que íbamos a conformar en el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento. A día de hoy, pues no, la verdad es que no me planteo nada. Lo que me planteo es seguir trabajando por mi pueblo. Ahora mismo estamos en la mitad de la legislatura y cuando llegue las próximas elecciones, vamos a ver quién representa al PSOE, porque tiene un proceso para que los candidatos sean elegidos y luego el candidato pues también elegir su lista de concejales, pero sí que es verdad que las situaciones yo creo que pueden ser diferentes, pero como eso es a largo plazo, son 2 años, no sabemos los que podemos estar, entonces los que estén o los que estemos, tenemos que analizar muchas cosas. Sí, el pago a proveedores, tengo que decir que ahora ha habido un empujón de pagar facturas, una vez que se han aprobado los remanentes. El aprobar los remanentes siempre era un escollo. Si no se estaban aprobados, no se podían pagar facturas que estaban vinculadas a esos remanentes. Por eso decimos que había una dejación de funciones el hecho de que los remanentes tardaran tanto, que no hemos ido a julio, que cuando normalmente los remanentes se incorporan en febrero. Entonces un periodo de 2 meses pues es asumible, vamos a decir. El pago a los proveedores tiene un problema, que ahora se ha pagado con esos remanentes, pero todavía quedan por pagar. Eso de que todos los proveedores han cobrado lo que se les debe, eso no es así, eso es incierto. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora estamos en julio
Y ahora esto tiene que seguir avanzando, se tienen que hacer más facturas, se tienen que hacer más trabajo. Lo que tenemos que ver es la liquidez que tiene ahora el ayuntamiento. Según los informes que el otro día dio la tesorera, esa liquidez está mermada. Es más, incluso el señor alcalde en algún pleno ha dicho que están fartos de liquidez. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo la posibilidad de ingreso está cogido con pinzas. Lo que puedan venir de otras administraciones, porque las tasas ya están aprobadas, los impuestos también, y por lo tanto aquí lo único que hay para minimizar y que se pueda seguir pagando a los proveedores y bajar ese periodo medio de pago a proveedores, que ahora mismo está en 30 y tantos, casi 40, y eso eran datos que ya ha pasado un tiempo. Es controlar el gasto, no hay más. Sentarse con los técnicos y decir, señores, de aquí a 31 de diciembre, ¿cómo podemos gestionar el gasto? Y habrá que abrocharse el cinturón. ¿Y a dónde podemos nosotros participar? Es en proposiciones que se pongan encima de la mesa para aprobación, porque nosotros lo único que tenemos es votos en esa aprobación, pues ver si esos proyectos van a mermar más aún la economía del entorno Jimeno, pues mostrar nuestra disconformidad y votar en contra. Aquí se han puesto encima de la mesa muchas compras, muchos proyectos que eran, auténticas, hasta millones de euros. Y le hemos tenido que decir que no. Aquí lo que hay que poner los pies en el suelo. Saber que tenemos un déficit económico. La deuda que tenemos es por un préstamo. Y ahora mismo a lo mejor tenemos liquidez. Pero ¿tenemos liquidez para llegar al 31 de diciembre? Eso es el gran problema. Y eso es lo que plasmó, en este caso, Tesorería en su informe. Que la liquidez a lo mejor el problema no está ahora. Que la liquidez es a 31 de diciembre. Porque tendremos que seguir pagándolo a los empleados, tendremos que seguir pagándolo a nuestros proveedores, tendremos que seguir pagando todos los contratos menores y mayores que se han hecho. Porque lo que no puede ser es que lleguemos al mes de octubre y digamos, señores, aquí ya ni nada, no. Tienen que hacer un estudio con los técnicos, un estudio de cómo está la liquidez y montar una estrategia. Y si nosotros vemos que esa estrategia es válida para minimizar ese déficit, nos van a tener ahí y lo vamos a apoyar. Lo que nos vamos es a ancha manga para gastar, no tenemos control de gastos y ahora esperamos a que se haga un informe cuando se cierre el ejercicio 2025 de intervención. No, hay que poner los paños calientes antes. Es decir, nosotros conforme vayan avanzando los días, se va a ver la situación. Si esto es muy fácil, somos 13.500 habitantes, nos conocemos todos, vuelvo a repetirlo. Y aquí cualquier problema que haya, cualquier problema de pago de factura, nos llega a nosotros. Y si nos llegaran solamente mínimos, es decir, nos llegaran 2 o 3, pues bueno, a lo mejor un olvido o lo que sea. Pero es que cuando te llegan muchísimos, entonces ya es que hay un problema. Porque cuando se cierra el ejercicio 2024, se pone de manifiesto de que ha habido superávit y de que incluso se han aumentado los remanentes. Entonces es que estamos fenómenos. Si estamos fenómenos, ¿por qué no se paga a los proveedores? Y esta fue mi expresión. Tenemos 2 soluciones nada más. O no hay liquidez o no queremos pagar a los proveedores. Y yo creo que el no pagar a los proveedores no entra dentro de su mentalidad. Entonces entendemos que lo más seguro es pues, que la liquidez esté fallando. Y esto es conforme pase el tiempo. Y conforme pase el tiempo veremos a ver las decisiones que se pueden tomar. Pero en este caso es el equipo de gobierno el que tiene que tomar las riendas. Nosotros oiremos al equipo de gobierno y vemos las soluciones que pone. Y si son buenas, estaremos con ellos. Y si son malas, pues no sabemos cómo podemos afrontarlo, porque nosotros que tenemos las manos atadas. Y si está en la mente que si puede haber una moción de censura, yo digo aquí categóricamente de que nosotros moción de censura no la trabajamos. Y quedan 2 años, a no ser que haya un estallido social verdaderamente, que así no lo hagan ver, pero ya tiene que haber un estallido social. Ahora mismo nosotros no nos planteamos una moción de censura.